Familia, ¿quieres vivir una experiencia completa y extraordinaria? Con el artista más importante de la historia del arte y la pintura. Nos encontramos en Trujillo, en el centro comercial Mall Plaza, y es aquí donde vamos a vivir esta experiencia real, inmersiva con Van Gogh en vivo. Así que los invitamos a toda la familia para hacer este recorrido. Y si nos damos cuenta, Monsieur Vincent era el mayor de 6 hermanos, ¿cierto? Pero solamente conocemos a quién, a Monsieur Theo. Es porque era básicamente su soporte emocional y económico. Y justamente como vemos aquí, él es el sobrino Vincent, que le dedica una pintura muy hermosa, ¿verdad? ¿Quieren conocerlo, chicos? Adelante por aquí, por favor, avancemos. Genial. Esta es la primera galería inmersiva, se llama justamente La Siesta. Y ahora les explico por qué. Como pueden ver, chicos, se llama justamente Ramos de Almendro en Flor, que simboliza el anunciamiento de la nueva vida. Cuando Vincent se encontraba justamente internado en el psiquiátrico de Saint-Rémy, él recibió una correspondencia, una carta, que era básicamente de su hermano, y se puso muy feliz porque le indicaba que iba a ser padre. Entonces por eso es que él dejó lo que estaba haciendo y empezó a hacer automáticamente este cuadro, chicos, ¿de acuerdo? Que simboliza el anunciamiento de la nueva vida, porque cuando un almendro está floreciendo da la premonición que algo viene en camino. Y también otra pintura que él crea durante su estancia en Saint-Rémy es justamente La Siesta, que hizo a manera de réplica. E irónicamente, chicos, más famoso resultó ser la réplica que el original. Y si nos damos cuenta, al fondo podemos ver el comparativo de ambas pinturas. Y ahí se puede ver la pintura más opaca es justamente la de Millet, porque era su maestro y modelo a seguir, chicos. ¿Y esto qué representaba? Representa justamente el descanso de los campesinos durante una jornada laboral. Eso es lo que representa. Y como Vincent se inició desde muy joven justamente retratar la vida en el campo, sobre todo la holandesa, porque él era de allá. Entonces, al ver esta pintura un poco antigua, porque esto es 1890 y fue creada en 1866, exacto. Y en 1866 Millet la crea. Entonces ya habían pasado más de 20 años. Entonces Vincent, cuando estaba en el psiquiátrico, revisó un poco de ello, de su maestro básicamente, y se dio cuenta de esa pintura y hizo una réplica, que es la que está por allá. Irónicamente más famosa es la réplica que la original. Y por aquí vemos justamente sus autorretratos que simbolizan, digamos, la expresión de los colores que él veía a través de sus ojos en la naturaleza. Pero también tenía bastante técnica muy en particular. ¿Por qué? Porque él le gustaba justamente hacer un juego de imágenes más que todo. ¿De qué manera? Se llama perspectiva. Si nos damos cuenta, el Van Gogh de gorrito blanco tiene lo que es un efecto visual, algo tridimensional, si lo puedes ver. ¿De acuerdo? Es porque juega colores, el colorido, la perspectiva y el puntillismo, que es una técnica japonesa que él aprendió, déjame decirte. O sea, pero él en su época, ¿esas técnicas ya existían o él las inventó o las creó? Ya existían, lo que él hace es agruparlas y hacerlas una sola. Por eso es que es bastante único. Una de las técnicas de Van Gogh era justamente esta, denominada la perspectiva. ¿Nos podrías explicar de qué se trata? Claro, chicos, en este caso lo que él aplicaba básicamente era una de las primeras perspectivas, que es la perspectiva lineal. ¿De qué manera? Pues justamente vemos la sombra de los hilos que reflejaban sobre el papel, de tal manera de que él con el puntillismo y las pinceladas iba haciendo los trazos. Exacto. Entonces iba haciendo, por decir, en el caso de las pinturas que están allá, que son casas, él iba realizando de manera lineal todas las fronteras de las casas. Y conforme cambiaba las líneas que ustedes ven, básicamente iba cambiando también la posición acá e iba superponiendo los trazos. De tal manera... Su pintura era impecable, ¿no? Exacto, es más, hacía un juego de colores también, porque si nos damos cuenta, al inicio de las pinturas, por decir acá el rojo es un poco más pálido y conforme va ingresando por el camino se va oscureciendo más, dando la impresión que está más lejos. Exacto, más la perspectiva... Un cauce, un recorrido, ¿no? Exacto, más la perspectiva lineal que le daba, hacía ese juego y los colores sobre todo. Los colores, la perspectiva de puntillismo, todo eso jugaba para que le dé cierta vida a las pinturas, chicos. Jonah, ¿por qué recomendarías esta galería inmersiva Van Gogh?
Bueno chicos, yo la recomiendo básicamente porque es toda una experiencia inolvidable. Como te das cuenta, yo te voy a dar la primera, digamos, visita guiada y no solamente yo, sino muchos actores que nos encontramos aquí para que tú sientas la inmersividad de la galería. Pues contada desde diferentes perspectivas, cada una de nosotros chicos. ¿Quieres conocer a alguien más? Claro. Mira, ahora vamos a conocer chicos a la Madame Guigneux, que ella conoció justamente a Messi Van Gogh. Adelante, por aquí por favor, bienvenidos, vengan por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de conocerla. Messi Emil. Ella siempre tan elegante. ¿Qué tal? De pies a cabeza, como la pueden ver. Entonces, van a quedar a cargo del recorrido. Los atiendes, por favor, quieren posar en la Casa Amarilla. ¿De acuerdo? Gracias. Yo Hasta los voy luego. a tener acá y los voy a acompañar en su recorrido. Bienvenidos, buenas tardes. Yo estoy interpretando a Madame Guigneux, que es quien vivió en Arles, porque Vincent venía ya en 1888 al sur de Francia. Yo le doy estancia y mi posada en un café y luego él pasa a vivir en la Casa Amarilla. Por acá vamos a encontrar algunas pinturas de Vincent Van Gogh. Cuando él llega al sur de Francia conoce el impresionismo. Él aquí es donde empieza a jugar con las texturas, con los colores, como podemos ver acá este maravilloso cuadro. Este cuadro lo creó durante su estancia en Arles. Es aquí donde él empieza a expresar con más fuerza el color y la textura del óleo se vuelve más presente sobre el lienzo, porque recordemos que él venía de una primera etapa de pintura clásica, en tonos oscuros, como podemos ver por acá. Acá hay algunas obras de Vincent, las cuales podemos ver acá, que son de su primera etapa. Es así que nosotros podemos notar esa gran diferencia. Y aquí, amigos, quiero mostrarles esta estancia tan importante, la Casa Amarilla. Acá podemos observarla. Aquí vivió Vincent Van Gogh en Arles en 1888. Es aquí donde él empieza a practicar estas nuevas técnicas y además aquí también vivió con Paul Gauguin. Aquí pasaron sucesos muy hermosos para su vida, pero también hechos muy lamentables. Es aquí donde ocurre esta gran pelea entre Paul Gauguin y Vincent, y él toma la decisión de cortarse la oreja, porque él sufría de muchas crisis de melancolía y tristeza. Es ahí donde él toma una navaja durante su crisis nerviosa y se corta la oreja izquierda. Es hospitalizado en Saint-Rémy y luego pasa a los cuidados del doctor Gachet. Ahora estamos viendo esta estación de las lanas. Algunos pensarán quizás Vincent tejía o alguna referencia con las lanas, pero no es así. Lo que pasa es que Vincent sufría de mucha escasez económica. Entonces él era muy ingenioso. Él tomaba las lanas y empezaba a hacer algunos pigmentos, como podemos ver acá. Él tomaba las lanas y las empezaba a combinar. De esta manera él podía generar algún tipo de pigmento o algún tipo de color, pero no para la pintura exactamente, sino para hacer una prepintura. Así el proyecto en chico con estas pelusas de las lanas, y cuando ya tenía el dinero suficiente para comprar óleo, lienzos, pinceles, lo pasaba ya este anteproyecto a una pintura grande. De esta manera es que él utilizaba su ingenio para poder utilizar las lanas. Nos recibe el personaje Margarita Gachet, quien nos va a hacer la explicación de esta sala. Bonjour, muy buenas tardes. Sí, yo les comento que conocí a Vincent cuando yo todavía tenía 19 años. Sucede de que mi papá estuvo a su cargo de su tratamiento que tenía que hacer luego de que saliera en Saint-Rémy. Yo me acuerdo mucho que a veces almorzábamos o cenábamos juntos y él y mi papá hablaban muchísimo porque ambos eran personas muy cultas. Y hablábamos sobre pinceladas, sobre paisajes que Vincent quería pintar. A mí me encantaba oírlo. Yo sentía que no había hombre como él en la tierra. No lo iba a encontrar dos veces. Me acuerdo mucho que una vez se acerca a mí y me pide, por favor, ¿yo la puedo pintar? Yo me emocioné. Yo dije, sí, claro. A mi papá no se le hizo mucha gracia, la verdad, si le soy. Bueno, Vincent era que te estaba enamorando. No lo sé, pero ¿había diferencias de edades mucho? Sí, Vincent era mayor que yo, pero bueno, lo convencimos igual, te cuento. Y me pintó una en un jardín y la otra sobre un piano. Cuando yo me vi ahí, quiero ser honesta, me sentí asombrada. Sentía que nadie hubiera visto mi alma de esa manera. Sentía que incluso me conocía más que yo. Y creo que por eso es que algunas personas piensan que yo estaba enamorada de Vincent Van Gogh. No lo sé, ¿tú qué crees? Yo creo que sí. O quizás solo me gustaba el artista, pero ¿hay algo que te puedo decir? Es un secreto. En confianza. Sí.
Por 44 años guardé esa pintura sobre el cabezal de mi cama y no me pude casar. O sea, él te la regaló. Sí, yo me la quedé ahí y no pude casarme después de ello. O sea, no encontraste el amor, familia, otro hombre. Nadie era suficiente, nadie era como él. Eso sí es amor, ¿ah? Y bueno, luego de eso encontramos por aquí la pintura de la noche estrellada. Bueno, esto lo pintó antes de conocerme en realidad, y yo pensé que esto significaba algo sobre el amor no correspondido, nostálgico, pero no. Pasa de que Vincent miraba madrugadas, anocheceres y atardeceres cuando pintó la noche estrellada, y es así como la hace, con esas pequeñas lucecitas amarillas que simulan ser estrellas y la luna, y esas pinceladas alrededor que parece que le dan cierto movimiento. Si vemos aquí, el viento parece haberse detenido un momento dentro de la pintura. El ciprés para Vincent significaba la muerte, pero yo creo que podríamos darle otro significado. ¿Y el pueblo? Él se lo inventó. No es que él haya visto ese pueblo, solamente lo creó, quizá encontrando un refugio. ¿Pero te puedo contar otra cosa? Claro. Sucede de que Vincent me confesó muchísimas veces que a él no le gustaba esta pintura. ¿Por qué? Decía que era muy fantasiosa. Bueno, un poquito así, ¿no? No es que vayamos a encontrar este cielo afuera, pero yo creo que es eso, justamente. Porque incluso eso parece como la Torre Eiffel, ¿no? Ese que es como bien espinado. Sí. Pareciera. Sí, en realidad, como digo, él lo creó. Quizá era una iglesia, quizá era un espacio, quizá también era un monumento. Pero yo creo que justamente eso, lo que no se ve tan real, es lo que lo hace más preciosa, y es por eso que todos amamos la noche estrellada. Personaje Theo Mango, quien nos va a realizar la explicación de esta sala. Bonjour, mademoiselle, bonjour, queridos amigos. Estamos aquí en el cuarto de Arles, el cuarto de mi hermano Vincent Van Gogh, el cual desempeñó en la Casa Amarilla en Arles. Lo fantástico de esta sala es que aquí es donde realizó más de 80 producciones tan solo en unos cuantos meses. Recordemos que su propósito para hacer todo esto era realizar justamente la Casa Amarilla como un centro de pinturas exclusivamente para esa zona. Parte de esa producción fue justamente su propia habitación como tal. Nosotros, con mucho cariño para todo el público que viene a visitarnos, lo hemos extrapolado con lujo y detalles, inclusive los colores, para que puedan tomarse las fotos adecuadamente y tener una vivencia mucho más real e inmersiva.